todos. Vale, ya que está conectado, perfecto. Hola, buenas tardes. La idea de la webinar es que durante todo el verano y ahora hemos tenido bastantes preguntas, bastantes cuestiones sobre temas de los órganos de administración, gerencias y demás. Entonces, un poco nos reunimos el grupo jurídico y llegamos a la conclusión de que era conveniente que por lo menos hiciéramos unas ponencias donde de alguna forma pudiéramos ver las dudas que se plantean y dar alguna visión general sobre el tema. Hay que decir que también con carácter previo, ya en el mes de julio, se mandaron 2 circulares temáticas específicas, la 1 y la 2, uno del 30/6, la 1 sobre los consejos de administración y uno de 14/7 sobre el tema de la gerencia. ¿Por qué? Como digo, surgían muchas dudas y muchas cuestiones. Bien, entonces, una vez pasado el verano, ya que estamos de alguna manera casi todos incorporados, la idea era hacer esta doble webinar. Y si os fijáis, la programación, tenemos un doble contenido, uno que se pretende que hablemos hoy, que es el 13 de septiembre, que es una primera ponencia donde vamos a ver los órganos colegiados, y un segundo, el día 20 de septiembre, en la que veremos los órganos individuales, fundamentalmente la gerencia, pero también la figura de consejero delegado, que cada vez está más en boga y cada vez hay más consejeros delegados, y hablaremos también de otros colaboradores como pueden ser los letrados del consejo, el secretario no consejero del consejo de administración, etc. Bien, por eso digo que vamos a hacer se podía haber hecho de otra forma, pero bueno, la idea es que haremos una pequeña introducción y luego veremos los órganos colegiados, tanto la Junta General como el Consejo de Administración, y dejaremos para el otro. La idea es que se haga una ponencia de 1 horita y luego que haya un debate de participantes. Con independencia de eso, si cualquiera de vosotros sobre la marcha surge algún tipo de duda, tanto Ana como Eva, como Jesús van a estar ahí un poco al quite para hacerlo. En primer lugar, hay que decir que la presentación de la jornada la iba a hacer Julio Tejedor, pero le ha surgido un problema de última hora y no lo va a poder hacer. ¿Vale? De todas las maneras, tenemos también aquí a Ana, que también es coordinadora del grupo jurídico y es la técnica jurídica de AOS, que también nos podrá echar una mano. Bien, como digo, hoy vamos a ver esta primera ponencia, sobre todo de los órganos colegiados. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a poner un PowerPoint. Una cuestión previa. Como material vais a tener, y lo pondremos en algún sitio para que tengáis fácil acceso a esas circulares que supongo que ya las tenéis, tanto la 1 como la 2 de los órganos de los consejos de administración y de la gerencia, y luego iremos colgando también el PowerPoint. Como siempre ya me conocéis, hago un PowerPoint, escribo un libro, luego hablaremos de lo que haga falta, pero bueno, ahí por lo menos tenéis suficiente material, ¿vale? Bien, vamos a empezar con el PowerPoint, ¿vale? Me imagino, a ver, perdona un momentito. Un momento, es compartir pantalla PowerPoint. Un momento, comparto pantalla y me voy al PowerPoint. ¿Vale? Empezamos y lo vemos. Supongo, ¿lo veis todos? ¿Sí? Bien, vale. Entonces, como digo, es la primera ponencia sobre órganos colegiados. Vamos a ver un poco, como digo, aquí tenéis el libro. No vamos a ver todo. Voy a intentar que a las 2 en punto hayamos acabado, de manera que así siempre tengamos una media hora para cuestiones y demás. Bien, haremos una pequeña introducción, luego veremos la Junta General y luego el Consejo de Administración. Bien, la introducción, órganos de gobierno. Vamos a ver la tipología de los entes instrumentales públicos y luego veremos los órganos de gobierno de estos entes instrumentales. Bien, hay una cuestión previa que quiero que comentemos. En primer lugar, la mayor parte de los asociados de AOS son sociedades públicas locales y nos centraremos fundamentalmente en las sociedades públicas locales, pero sí que es cierto que iremos viendo, porque el esquema es muy similar,
iremos viendo el de sociedades de comunidad y de otros órganos que ahora veremos, los entes instrumentales, de otro tipo de entes instrumentales como los entes empresariales o como los órganos, que la realidad es que varían bien poco. Veremos que en todos hay un órgano plenario, que es el órgano deliberativo, el órgano fundamentalmente político. Hay un órgano intermedio, que es el órgano de ejecución, que en las sociedades corresponde al Consejo de Administración, en el que originariamente su matiz era, como luego veremos, mixto, político-técnico, y luego hay otro miembro eminentemente ejecutivo de naturaleza eminentemente técnica, aunque a veces no es exactamente así, que es el gerente, el director gerente, el apoderado general, como se le quiera llamar, ¿vale? Pero ahora lo veremos. Pero digo que, como os digo, veremos y yo creo que las ideas que saquemos de aquí nos servirán perfectamente para todos, con independencia de que luego en el debate cualquier duda que surja sobre algún órgano especializado o no, de otro tipo de otra naturaleza podremos tratar. Bien. Vamos a ver, como digo, la tipología, cuáles son los modos de gestión para que nos van a llevar a esta tipología, porque no se os olvide que la mayor parte de las empresas, aunque realizan actividades económicas, son una gestión de un servicio público. Nosotros lo que estamos ejercitando son competencias de nuestras administraciones matriz. Y por lo tanto, eso no deja de ser una forma de gestionar un servicio. Y veremos también la tipología de los miembros de la mesa. Bien. Centrándonos en la administración local, pero que es perfectamente válido para cualquier otra administración, hay dos tipos de gestión, la gestión directa y la gestión indirecta. La gestión indirecta, centrándonos en la ley de bases a ámbito local, pero que, como digo, vale perfectamente para todos. Perdón, que tenía aquí una pregunta. Bien. La ley de bases nos habla de que hay una gestión directa indiferenciada, que es la que hace la propia entidad local, y luego una gestión con personalidad jurídica diferenciada, que son los entes que tienen esta personalidad jurídica diferenciada, son los entes instrumentales. Y tenemos tres tipos que a veces no están demasiado claros los contornos, pero yo entiendo, y es lo que siempre he explicado y que es la forma que a mí me ha servido, organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y sociedad mercantil, que en función de la intervención del derecho público. Cuanto más intervención del derecho público tiene, cuanto más sujeto al derecho administrativo es el organismo local, eso le da ciertas ventajas como la de las potestades. En la fórmula intermedia, sometida al derecho privado, pero con ciertos matices de derecho público, la entidad pública empresarial local, y luego la sometida al derecho mercantil, fundamentalmente en su actuación, porque como en todo hay la teoría de los actos separables, los actos internos, y ahora los veremos perfectamente, cuando nos regula la Junta General, se someten al derecho administrativo y los actos externos al derecho mercantil, al derecho privado, con la clarísima excepción de la normativa de contratación. Bien, pues tenemos este organismo autónomo local que se le llama sometido a derecho administrativo, que puede ser agencias, institutos, como se llame. La entidad pública empresarial, que también hay entidad pública empresarial local, pero también las hay administraciones autónomas y del Estado. De hecho, el origen de las entidades públicas empresariales locales es que ya tenía el Estado y por lo tanto la ley de reforma del año 57, del año 2007 introduce los entes empresariales locales en la administración local, que antes no existían los entes empresariales, y luego la típica, la sociedad mercantil local. Característica esencial o es supuesto esencial de estas sociedades son la mayor parte de nuestras empresas que, aunque lo tengamos reconocido o no reconocido, somos sociedades urbanísticas. ¿Por qué? Porque nos dedicamos al desarrollo de la ciudad. Ahora veremos un poco el contenido de esto. Bien, a ver si consigo avanzar. Vale. No me deja avanzar con el... Bien. Frente a esta gestión directa, hay una gestión indirecta que antes se regulaba en la legislación de régimen local específica, ahora se regula en la legislación de contratos, antes había una distinción mucho más clara en el Real Decreto Legislativo del 311 de 2011, que hablaba que era el texto refundido, donde hablaba concesión, gestión indirecta, concierto y sociedad de economía mixta,
aunque ahora en la exposición de motivos, en la disposición legal 22ª, no habla de esta forma, pero sí una de ellas que habla fundamentalmente es la de sociedad de economía mixta. Luego, a nosotros, no sé por qué no me va, la tipología que nos interesa fundamentalmente a nosotros son la de organismo autónomo, la de entidad pública empresarial, la sociedad instrumental, sociedad 100%, mercantilidad pública, donde está la sociedad urbanística, y la gestión indirecta en la sociedad. No sé por qué no me va esto. Bien, ¿cuál es nuestra tipología? Pues por la forma tenemos fundamentalmente tanto las sometidas al derecho público, organismos autónomos, institutos, patronatos y agencias, como las sociedades mercantiles. Y de ámbitos, del ámbito estatal, ámbito de comunidad autónoma y demás. Fijaos, aquí os he extractado, a lo mejor hay una más arriba, otra más abajo, porque esto va variando casi todos los días. Hoy, por ejemplo, se nos ha dado de alta otra. 12 administraciones territoriales, 26 entes de derecho público y 97 sociedades mercantiles. Hay que decir que tradicionalmente casi todas eran sociedades anónimas, porque el decreto que regulaba las sociedades urbanísticas del 78 exigía la fórmula de sociedad anónima con la reforma reciente, con la ya no tan reciente reforma de la legislación mercantil y la ampliación del ámbito de las sociedades de responsabilidad limitada. Cada vez más nuestras sociedades se constituyen como sociedades limitadas. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad en la que el factor personal del partícipe, que no del socio en las sociedades anónimas, tiene una mayor relevancia. Bien, seguimos. A ver, es que esto no sé por qué me falla esto. Bien, la procedencia de nuestros asociados ya la hemos visto, y luego decir que nuestros asociados reúnen una amplia gama de objetos sociales, tanto la producción y gestión de vivienda, que es nuestro objeto esencial y tradicional, pero cada vez más la promoción y gestión de equipamientos y dotaciones de todo tipo. Pensar que las sociedades urbanísticas, una de las características que tienen es que cuando desarrollan un suelo suelen administrar muchos de los equipamientos, tanto locales como generales, que promueven. Estamos hablando de parkings, de polideportivos, etc. Y luego la gestión de todo tipo de servicios. Basuras, limpieza, jardines, alumbrados, etc. Bien. Órganos de gobierno. Vamos a ver, centrado la fórmula, vamos a ver los distintos órganos de gobierno. Sobre todo el de las sociedades, pero como digo, luego iremos viendo fundamentalmente, veremos cada uno de ellos. Primera cuestión que se plantea. Fijaos, el reglamento de servicios de corporaciones locales, que está vigente, aunque sí que ahora veremos que está bastante matizado por la legislación básica de régimen local, dice que los distintos órganos de las sociedades públicas municipales serán la Junta General, el Pleno del Ayuntamiento, el Consejo de Administración, que será el órgano de gestión frente al órgano plenario, que es la Junta General, y la Gerencia, que es un órgano ejecutivo. Esto planteaba una serie de problemas que de alguna manera se han ido solucionando, pero ojo, como el reglamento sigue siendo ahí normativa reglamentaria, hay que dejar muy claro en los estatutos de las sociedades, porque veremos, nos va a permitir modificar un poco esta estructura, pero tenemos que dejarlo muy claro en los estatutos. En primer lugar, la problemática era que si era obligatorio los tres. ¿Necesariamente una sociedad pública tiene que tener, por ejemplo, una gerencia? ¿Necesariamente la Junta General tiene que ser el Pleno del Ayuntamiento? ¿Puede ser la Junta de Gobierno? En tercer lugar, el Consejo de Administración. El reglamento de servicios establecía una serie de limitaciones que ahora ya se han superado, pero como criterio decía que un tercio máximo de consejeros políticos, de concejales. Es obligatorio constituirlo. Puede no ser obligatorio, puedo perfectamente tener uno o más administradores como tienen las sociedades mercantiles. En tercer lugar, ¿el gerente de la sociedad es obligatorio? Cuando habla el reglamento de servicios de la gerencia, ¿es obligatorio? ¿Es necesario? Bueno, o podría perfectamente suplirse con un consejero delegado.
Bien, vamos a ver esto, porque esto, como digo, ha ido evolucionando. Bien. ¿Qué dice en la actualidad la ley? Porque es importante que por lo menos estas ideas básicas las tengamos muy claras. Fijaos que dice el artículo 85 ter, los estatutos determinarán la forma de designación y el funcionamiento de la Junta General y del Consejo de Administración, así como los máximos órganos de dirección de las mismas. Fijaos, ya de entrada no dice nada del gerente. Y dice que determinará el funcionamiento. ¿Cuáles son los criterios que está teniendo la nueva doctrina en relación al reglamento de servicios? Pues en primer lugar, que serán los propios órganos, los propios estatutos, que no deja de ser la Junta General, el Ayuntamiento, el que decide, ¿vale? En segundo lugar, esto hace que una norma reglamentaria, como es el reglamento de servicios, ceda ante una norma legal, como es la ley de bases. Luego, si son los estatutos perfectamente podrán no cumplir esas iniciales exigencias del reglamento. Y entonces la Junta General perfectamente puede no ser el Pleno. De hecho, a través de la Ley de Grandes Ciudades, muchos de los municipios, sobre todo municipios grandes, el Pleno no es el Pleno la Junta General, es la Junta de Gobierno. Pero eso tienen que decir los estatutos. En segundo lugar, algunas veces hay consejeros delegados. Eso sí que es muy raro. Yo prácticamente, alguna he visto, pero en las nuestras no es habitual. Y luego son los estatutos los que determinarán la existencia o no de gerente. Esto es posible, es decir, a veces me preguntan, ¿es posible que haya una sociedad sin gerente? Sí, pero desde mi punto de vista es un disparate. Yo creo que el reglamento de servicios tenía la idea muy clara, intentaba que lo político se quedase en la Junta General, que el Consejo de Administración, aunque no siempre ahora, sea un órgano mixto técnico-jurídico, técnico y político, y que el gerente sea un miembro técnico. Yo siempre y durante muchos años he dicho que el gerente no cae porque cambia el alcalde. El gerente cae por otras cosas, pero no porque cambia el alcalde. Para mi desgracia, muchas veces la realidad no es esa. Pero bueno, así está. Bien, entonces, esto mismo para el Estado surge en lo mismo en la legislación de las comunidades autónomas y del Estado. Pero ¿qué pasa con la legislación de las comunidades autónomas y del Estado? Que este tipo de ley, este tipo de sociedades se realizan a través de una norma legal. Y por lo tanto, como Juan Palomo, yo me lo hizo y yo me lo como. Son ellos mismos los que en la propia normativa, en la propia ley, establecen las condiciones y los órganos de gobierno y demás, con lo cual tienen mayor facilidad que el régimen local. ¿Qué criterio sería el deseable? Pues bueno, lo tenéis aquí. Esto es cuestión exclusiva mía. El deber ser un órgano político, un órgano mixto técnico y un órgano especializado y de muy recomendado nombramiento. Bien. Centrado ello, vamos a ver ya los dos órganos colegiados fundamentales que tenemos que ver en la clase D. La Junta General, que ahora veremos que el régimen es bastante más simple, fundamentalmente porque el régimen de la Junta General es fundamentalmente, aunque luego tiene trascendencia mercantil, porque ahora veremos que hay que nombrarme, hay que establecer certificados, hay que hacer muchas cosas, el régimen es el del Pleno del Ayuntamiento, es el derecho administrativo, aunque tiene unas competencias y unos criterios básicos mercantiles que hay que tener presente. Y luego el Consejo de Administración. En la Junta General veremos su composición, cómo funciona, qué competencia hay, porque fijaos que es un órgano de control de la administración y decisorio máximo. No tiene las competencias ordinarias de gestión, sino que tiene unas muy generales y básicas, pero sí que es verdad que son las que al final deciden, al final son las que deciden la política de la empresa. Veremos las clases de juntas que hay y luego la retribución de los miembros. Bien. La composición. Bien, como os he dicho antes, tradicionalmente el pleno de la corporación. Con la nueva ley de bases, en la ley modificada por la ley de gobierno local, cuando se creaban las grandes ciudades, se prevé la posibilidad de que los estatutos prevean que no sea el pleno, sino que sea la junta de gobierno o un determinado grupo de concejales. ¿Vale? Eso mismo se puede determinar en las normas de la comunidad autónoma que crea la sociedad.
Bien, funcionamiento. Aquí tenemos un régimen jurídico diferenciado, lo típico de los actos separables. Rige el derecho administrativo en cuanto a la convocatoria, publicación, debates, quórum, es decir, lo mismo que si fuese un pleno municipal y controlado por el secretario de la corporación. Y luego el régimen de impugnación de los acuerdos. Bien, fijaros, hay una cosa que sí que es importante que tengamos presente. ¿Por qué? Porque es algo que he discutido yo y que he hablado con algunos registradores mercantiles. Oiga, esto es un acuerdo por unanimidad, no por unanimidad. El pleno lo que es un voto orgánico, el voto del pleno. Es decir, la sociedad tiene un socio único. Y ese socio único tiene unas reglas de juego para adoptar los acuerdos. Pero con que se adopte la mayoría en función de la normativa administrativa, el acuerdo es por unanimidad del único socio. No sé si me explico. ¿Vale? Eso tengámoslo en cuenta. Tiene poca trascendencia, pero bueno es saberlo. No es que el acuerdo se ha adoptado por mayoría simple. No, el acuerdo se ha adoptado por unanimidad, por su único socio que lo ha votado. Otra cosa es que dentro hayan unas reglas de juego para saber si el voto es positivo o el voto es negativo. Bien, competencias. Hemos dicho que el órgano ejecutivo fundamental es el Consejo de Administración. La Junta General, ¿qué hace? La que dirige la política fundamental. Son amplias, pero no son las, como digo yo de broma, cuando hablamos las de trinchera, sino las de Estado Mayor. Son las de organización, no las de ejecución. Si bien el reglamento de servicios establece unas normas muy claras, muy claras. ¿Por qué? Porque son, de alguna manera, el único socio y es el que decide la política. ¿Y cuáles son las competencias? Fijaos, nombrar el Consejo de Administración, fijar la remuneración de los consejeros. Ahora veremos que los consejeros pueden perfectamente ser remunerados y yo creo que deben ser remunerados. Modificar estatutos, aumentar o disminuir capital, emitir obligaciones, aprobar el inventario y balance anual y algo más, la previsión de ingresos y gastos. Es decir, nuestras sociedades, la programación económica empieza con los PAIF y las memorias manuales y acaba con la liquidación del presupuesto. Y además, las otras disposiciones que atribuye a la Junta General que pueden ser de distinta naturaleza. Bien, aquí os he traído lo que dice el derecho mercantil, que viene a ser de alguna manera esto mismo, pero más ampliado para complementar lo que veíamos. Aprobación de cuentas, separación de administradores, modificación, aumento, reducción, supresión de adquisición y enajenación de activos esenciales, la transformación, la disolución, la aprobación de balance final de liquidación y cualquier otro asunto que determine la ley o estatuto. ¿Vale? Bien. Seguimos. Punto cuarto. Clases de juntas generales. Pues tenemos dos, como cualquiera, la Junta General Ordinaria, que es la que hay que hacer antes de los 6 primeros meses, que lo que sirve fundamentalmente es para controlar la gestión del Consejo de Administración del año anterior, censura la gestión social, aprueba las cuentas y resuelve sobre la aplicación de resultados. Habéis visto que es lo típico de las certificaciones que hay que decir ¿a qué se destinan los beneficios? ¿El balance positivo? Pues ampliación de capital y se genera ampliación a fondos, a reservas, ¿vale? Y luego hay una Junta General extraordinaria que es para cualquier otra cosa. Antes había unos criterios muy formales de distinción y había nulidades porque tú lo que estabas era haciendo cosas de Junta General extraordinaria en una Junta General ordinaria. Ahora eso, gracias a Dios, ya no hay esa idea, pero durante mucho tiempo había que convocar una Junta General Ordinaria, a la vez una Junta General Extraordinaria, si la Junta General Ordinaria era para calcular capital y luego había que hacer alguna otra cosa. Es decir, o nombrar un consejero o demás. Bien, como digo, eso está un poco más relajado, o por lo menos eso es lo que yo he ido viendo. Por su forma de celebración, tradicionalmente siempre han sido presenciales.
Es cierto que con la pandemia, durante mucho tiempo, y luego lo veremos en el Consejo de Administración, se admitió por norma que pudieran ser presenciales. Claro, si estábamos confinados, ¿cómo no se podían parar las sociedades, ni las públicas ni las privadas? Bien, es verdad que la Junta General, como es el Pleno, sí que el Pleno, por normativa administrativa, se aprobó durante la pandemia que se podían celebrar los plenos telemáticos y que eso ha seguido así, no estaba condicionada, no estaba sometida a un término que era hasta 31 de diciembre del año 21, como si en los consejos de administración, que verán después más complejo. Pero bueno, ahora los consejos de las juntas generales de la comunidad, de las sociedades municipales no tienen problema para la celebración telemática. Bien, retribución de los miembros. Fijaos que el artículo 13 del ROF decía que los miembros de las corporaciones tienen derecho a retribuciones e indemnizaciones, pero estableció una excepción. Oiga, amigo, el que tenga ya dedicación exclusiva no podrá cobrar esa dieta, pero establece una excepción. Y establece excepción precisamente a nuestros órganos, los que formen parte de órganos rectores de consejos de administración de empresas o demás. Luego, se pueden tener, pero una cuestión tenemos que tener muy clara: siempre tienen que estar establecidos en los estatutos. Si no están establecidos en los estatutos, no se puede cobrar, aunque sea un pleno administrativo. Y además, lo ordinario y lo que se suele hacer es pagar la misma dieta que las que se realizan para la asistencia. Bien. Hemos visto, perdón, es que estamos aquí, bien, hemos visto esto, disculpadme, no sé por qué no me va bien el paso de las diapositivas. Bien, visto el Consejo de Administración, vamos a ver, visto la Junta General, vamos a ver el Consejo de Administración. Veremos en primer lugar su carácter, veremos un esquema similar al de la Junta General, pero ya os digo, es un órgano bastante más complejo que la Junta General. La Junta General, como estaba sometida al derecho administrativo puro y duro, sí que es verdad que es cierto que para las certificaciones hay una cosa que llama mucho la atención en el tema de la Junta General de las empresas municipales o de las empresas autonómicas, y es que el secretario, el que certifica, es el secretario del Consejo de Administración, que es el que tiene la facultad certificante. Yo me acuerdo cuando estaba en el Instituto Valenciano de Vivienda, que era que la Junta General era el pleno del gobierno valenciano, el secretario del gobierno valenciano firmaba los certificados y el registro los rechazaba. Le tocaba al secretario del Consejo de Administración. ¿Por qué? Porque el secretario de la sociedad es el secretario del Consejo de Administración. Si en este caso, cosa rara, es el secretario del ayuntamiento o el secretario de gobierno, tendrá que certificar previamente y será el secretario del Consejo de Administración el que certifique. ¿Vale? De hecho, es muy habitual ese doble certificado. Y el secretario del Consejo de Administración de nuestra sociedad dice que, de acuerdo con lo certificado por el secretario de pleno del ayuntamiento, que en su función de secretario de la Junta General, de los certificados, pues, emito el siguiente certificado. ¿Y qué está diciendo el secretario del secretario del Consejo de Administración? Que él certifica en función del certificado del verdadero secretario de la Junta General. Bien, pero aparte de eso, la normativa es prácticamente administrativa. Más problemática hay en los consejos de administración, porque aquí sí que interviene, no es la normativa que rige su esencia, sus reuniones, sus criterios, no es la normativa administrativa, es la normativa mercantil. Y aquí sí que a veces hay disparidades y choques entre lo que es el derecho privado mercantil y el derecho administrativo, que de alguna manera también rige en nuestras empresas. Como digo, vamos a ver en un esquema similar qué carácter tiene, qué composición tiene, el número de consejeros, la condición, deben ser proporcional a la representación del pleno político, qué estructura, qué cargos tiene, y luego el nombramiento y duración de los cargos. ¿Por qué? Porque luego lo veremos que nuestras sociedades
tiene una problemática particular con el nombramiento de cargo. Ahora lo veremos por el tema de las elecciones y ahora lo veréis. ¿Cuál es el régimen de actuación? Y luego el estatuto del consejero, porque hay un tema que hay que tener muy claro, que a la gente se le olvida, sobre todo a los consejeros concejales. Cuando un consejero, por muy concejal que sea, es consejero de una sociedad mercantil, tiene los deberes y sobre todo las responsabilidades personales y patrimoniales de un consejero de una sociedad mercantil. Y yo entiendo que ahí debe de preponderar su relación de mercantil que su relación política de adscripción a un partido. Y si la sociedad puede tener un problema de algún tipo patrimonial o económico porque a un señor consejero le ha interesado desvelar determinados secretos porque le puede interesar políticamente, se puede encontrar en un problema de responsabilidad civil e incluso de responsabilidad mercantil, de revelación de secretos y demás. Eso es un tema que hay que dejarlo muy claro. Y así como los consejeros tienen derecho a obtener información, hay que dejarles muy claro que ojo con esa información, porque esa información, cómo se pueda usar, si perjudica a la sociedad, le puede generar grandes responsabilidades personales, civiles, que responden con su patrimonio, o penales, ¿vale? Eso es un tema que yo creo que hay que dejar muy claro. Bien, vamos a ver. Carácter del Consejo de Administración de las Sociedades. En primer lugar, es necesario el Consejo de Administración. Hay que decir que puede ser matizado por el tema. Yo no lo he visto, de que ahora algunas de nuestras sociedades, en vez de tener Consejo de Administración, tenga administradores. Ya os digo que yo en estos años no he visto nunca, de carácter permanente. Es el que da estructura, es el que ejecuta fundamentalmente la política de la empresa que ha fijado la Junta General. Y es el que, como dice aquí, es el responsable del desarrollo cotidiano de la sociedad y de su marcha continua. Fijaos, tan es así que, oiga, es que yo ya no me presento a las elecciones o han elegido un partido nuevo, ya no soy concejal. Sí, bueno, pero salvo que los estatutos dejen muy claras las cosas, usted en el registro mercantil sigue siendo consejero y si hay algún problema y usted se llama Andana, usted sigue siendo consejero hasta que lo cese. ¿Me explico? Ese tipo de cosas son temas que hay que tener muy presentes cuando queremos mezclar el derecho mercantil con el administrativo político. Bien, es el ejecutivo y de relación con el exterior. Así como la Junta General es el órgano decisor, este es el que va a estar en la trinchera, el que va a desarrollar, el que va a ponerse el mono de trabajo y va a salir fuera a ejecutar las distintas elecciones. Y es autónomo. ¿Por qué? Pues porque aunque la Junta General marque la política, el Consejo de Administración y los consejeros tienen unas responsabilidades muy específicas. Si la Junta General quiere cometer un delito, el consejero no solo está obligado a no hacerlo, sino está obligado también a denunciarlo. Y no vale eso de la obediencia debida, de decir, oiga, no, es que me lo está diciendo mi Junta General. No, usted será responsable. ¿Vale? Además, se le reconoce la legitimación para impugnar los acuerdos. Es que este acuerdo es un disparate. Pues 3 consejeros, 4 consejeros. En nuestras sociedades es difícil. Pero bueno, ahora veremos, porque la composición del consejo puede ser variado y a veces que un consejero de un partido distinto impugna un acuerdo de la Junta General o del resto de consejeros de partidos distintos. Y luego están obligados a instar la disolución judicial de la sociedad cuando se entre en causas de disolución. ¿Por qué? Porque luego podemos tener quiebras fraudulentas y demás. Es decir, fijaos que ser consejero en la sociedad pública tiene sus cosas y hay que tener muy claro. Por eso sí que es verdad que lo normal es fijar seguros de responsabilidad. Cuando a mí me preguntan, ¿somos consejeros? Lo siguiente, seguro. Para evitar problemas. Ahora bien, la responsabilidad civil no cubre la responsabilidad penal. Bien. Número de consejeros. Bien, aquí hay una evolución legislativa que os voy a contar. En primer lugar, el Reglamento de Servicios del 55 establece unas limitaciones hasta municipios de 25 y 20.000.
Posteriormente esto se modificó con la famosa reforma que hemos ido hablando, la ley del gobierno local, y el artículo 85 establecía que eran los estatutos los que fijaban. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque muchas veces, y sobre todo en las sociedades públicas en las que se establecía una misma proporción entre el Consejo de Administración y la composición del Pleno, había veces que no salían los números, entonces para ajustarlo pues se ponían 7, 12, 9, 16 y eso era razón, eso se consideraba razonable. Eso que durante mucho tiempo pareció razonable, posteriormente en la época de crisis el Estado estableció una limitación que luego, como veremos, ha seguido la legislación estatal y autónoma, la legislación local. Bien, dijo, oiga amigo, vamos a establecer unos criterios de racionalización del sector público. Uno de ellos y uno de los criterios fundamentales es clasificarlo. ¿Y cómo lo vamos a clasificar? En varios grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Cómo se verán estos criterios de clasificación? Lo tengo aquí de la legislación local, pero es lo mismo prácticamente la del Estado. Por el volumen o cifra de negocio, por el número de trabajadores, por la necesidad o no de financiación pública, por el volumen del sector, por las características del sector. ¿Vale? Y entonces, en función de eso, el decreto estatal establecía estas tres clases, o tres grupos, 1, 2 y 3. El grupo 1, que era el de mayor relevancia, hasta 15 consejeros, el grupo 2, 12 y el grupo 3, 9. Eso mismo, posteriormente, con la reforma de la Lrsal, se modificó y dice exactamente lo mismo. Esto aquí tenéis los criterios y aquí tenéis el número de consejeros. Grupo 1, 15, grupo 2, 12 y grupo 3, 9. Es verdad que esto también sirve para fijar la cuantía máxima de retribución de los órganos directivos. Bien. Tercer punto. Condición de consejeros. ¿En qué consiste esto de condición de consejeros? Como os he dicho antes, el Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales preveía 3 niveles. Un nivel político pleno, un nivel político completo, el pleno, un nivel mixto técnico-jurídico, el Consejo de Administración y un nivel ejecutor técnico puro, ¿cómo se llama? El gerente. Bien, incluso para establecer que el Consejo de Administración tuviese ese matiz mixto, establecía una limitación de miembros políticos a 1/3. Y decía que el resto tenían que ser entre asociaciones, asociaciones públicas, gente de reconocido prestigio, técnicos, etc. Bien, posteriormente eso se modificó con la reforma de la ley de gobierno local y en la actualidad no hay problema de que puedan ser todos concejales, siempre y cuando la Junta General no establezca otra limitación, porque hay sociedades nuestras que sí que mantienen esa limitación, u otras similares. Y entonces, si la Junta General te dice que 1/3 de políticos y 2/3 de técnicos, pues 2/3. ¿Me explico? Pero si no dice nada, no establece esa limitación, la Junta General no tiene por qué existir. ¿Y cuál es la realidad? Pues la realidad es que suelen ser concejales, salvo algunas sociedades en que interviene también el secretario interventor y se les nombran consejeros, o simplemente no se les nombran consejeros, o incluso el secretario puede ser a veces secretario no consejero. Pero bueno, como digo, esa es la situación. Proporcionalidad. Tercer tema que tenemos que tener presente. Proporcionalidad. Oiga, amigo, el Consejo de Administración tiene que guardar la misma proporción política que la Junta General, que es el Pleno de la Corporación. Es decir, tiene que estar distribuido en función o en el mismo porcentaje que los partidos políticos que forman el Pleno. Pues vamos a ver. Tradicionalmente no había problema. No existían esas normas, salvo la limitación de 1/3. Sí que surgieron algunas dudas y hubo una famosa sentencia, que es la tradicional, la que ha seguido siempre, que es de Canarias, en la que decía que, oiga, amigo, el Consejo de Administración
es un órgano ejecutivo, es un órgano ejecutivo al servicio del Pleno y de quien gobierna, que es el alcalde, y por lo tanto será él el que decida. No podemos considerar que un concejal es un accionista y por lo tanto no tiene por qué estar representado en el Consejo de Administración como se establece en las mercantiles en función de determinada cantidad o cuantía de acciones o de participación en el capital social. Bien, eso ha sido así durante muchos años. No obstante, hace poco salió una sentencia del jurado de lo contencioso, una sentencia que decía lo contrario. ¿Cuál es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que no hay nada que diga eso, salvo que los estatutos digan otra cosa. No es sino un órgano ejecutivo de competencia municipal y de desarrollo de actuaciones de quien dirige. Y yo lo asimilo mucho a la Junta de Gobierno local. Y fijaros que la Junta de Gobierno local dice, la ley del artículo 23, es el órgano municipal integrado por el alcalde y el número de concejales no superior a un tercio del número de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Desde mi punto de vista, yo entiendo que un alcalde tiene que tener la facilidad de nombrar un consejo de administración. ¿Por qué? Pues porque os voy a decir, yo he participado en varios consejos de administración de distintas sociedades y ha habido veces que las peleas del Pleno, las discusiones del Pleno se han trasladado al Consejo de Administración y el Consejo de Administración ha sido terrorífico. Terrorífico. Es más, incluso yo me acuerdo una vez de llevar actas al registro mercantil y el registrador, conocido mío, decirme, ¿qué me estás contando en las actas? Esto es un acta de pleno de ayuntamiento, no un acta de una sociedad mercantil. En la sociedad mercantil se ponen los acuerdos, algunos aspectos que puedan establecer la interpretación del acuerdo y aquellas intervenciones de las que se solicite expresa constancia. Esto no es un acto político y nuestros consejos de administración se convertían en actos políticos. Sí que es cierto que eso ya va a depender de los estatutos y de cada ayuntamiento lo que considere, o de cada gobierno lo que considere. Pero bueno, yo entiendo que hay razones suficientes para poder mantener el que los consejos de administración sean nombrados libremente por el alcalde. Bien. La estructura y cargos. Pues fundamentalmente en un consejo de administración, de entre los consejeros hay dos cargos esenciales que dice la legislación. El presidente, que suele ser el alcalde, o en muchas de nuestras sociedades urbanísticas no es el alcalde, sino que es el concejal de urbanismo, y el secretario, que puede ser, bueno, aparte del presidente puede haber un vicepresidente que lo sustituya, pero no siempre hay, y luego el secretario o eventualmente el vicesecretario. Y el secretario, hay dos fórmulas habituales. O es un miembro del Consejo de Administración y es un secretario consejero, o es un miembro ajeno, un técnico, que puede ser abogado, puede ser economista, puede ser, que se lo nombra con el carácter de consejero, no, de secretario no consejero. Lo estudiaremos en la próxima ponencia. ¿Vale? A ella me remito. Bien, nombramiento y duración del cargo. Son nombrados por la Junta General y el esquema es muy simple. Nombramiento de consejero, aceptación expresa del cargo, elevación a escritura pública e inscripción en el registro mercantil. Aquí hay un problema que suele haber, y a mí me ha pasado alguna vez, y os lo cuento. Una cosa es la Junta General, el Pleno como el Junta General, y luego el Consejo de Administración con toma de aceptación de cargo y demás. Pero hay que tener presente que la legislación mercantil te dice que el nombramiento es 10 días después. Lo habitual es que los consejeros acepten el cargo en el Pleno, pero si luego no hace rápido un Consejo de Administración, puedes tener problemas. ¿Qué se suele hacer? ¿O qué se hace muchas veces? Se acepta en los dos sitios. En la Junta General, y luego se hace un Consejo de Administración inmediato, y ese Consejo de Administración inmediato se nombran al secretario y al presidente, y además se vuelve a tomar posesión y aceptación de cargo, y por lo tanto ya tiene un poco de margen para hacerlo. ¿Vale? Bien.
La duración en el cargo. Fijaos que hay dos supuestos. El de la sociedad de responsabilidad limitada, que salvo que se diga otra cosa es tiempo indefinido, o en las sociedades anónimas, que suelen ser como máximo 6 años. Pero hay un tema, que muchas de nuestras sociedades dicen que cesará, como suelen ser muchas veces los concejales, dice que los nombramientos son por 4 años y habla de que cesarán a la expiración del mandato. Con lo cual, hay muchas veces tenemos ciertos problemas para encajar. Pero bueno, hay un criterio básico de la normativa mercantil y es lo siguiente. Oiga, amigo, usted está, sobre todo para secretario. ¿Por qué? Porque el secretario es el que tiene que ir certificando cosas de nuevos nombramientos y tal, y puede que su cargo ya esté fuera de plazo, vencido el plazo. Pero ahí la legislación mercantil, ya habituada a los problemas, te dice, no, mire, no se preocupe usted. Ese secretario seguirá siendo secretario siempre y cuando, aunque haya vencido su plazo, siempre y cuando no se haya celebrado una Junta General Ordinaria. ¿Por qué? Porque le damos esa chance o ese margen al Consejo de Administración, al Consejo de Administración, para que haya un poco de margen. Con lo cual, aunque haya vencido el plazo, si no se ha celebrado la Junta General Ordinaria, el secretario puede actuar. Lo habitual es que cuando pasan esas circunstancias se nombra secretario y uno de los acuerdos que toma el Consejo es ratificar todas las actuaciones que ha hecho durante ese periodo, que ha tenido el cargo un poco en el aire. Bien. Régimen de actuación. Tercer punto que tenemos que ver. Ya nos quedan 2 nada más. Régimen de actuación. Tenemos, en cuanto a las convocatorias de las reuniones, hay la reunión ordinaria, que dice en la legislación mercantil que será con periodicidad trimestral, que ha de convocarse con el plazo que digan los estatutos, suele establecerse una semana, 3 días, en función de las circunstancias, pero también es perfectamente posible la reunión universal, cuando están todos presentes, aceptan reunirse, como constituirse y aprueban el orden del día. El quórum de constitución normalmente es representado en la mitad más 1 de los componentes, y luego las sesiones del Consejo de Administración, aquí sí que también se admite la resolución presencial y la telemática, pero que hay una diferencia con respecto a la Junta General de nuestras sociedades, que cuando es el pleno del ayuntamiento. Es que necesario. Durante la pandemia se permitió, aunque no lo dijeron los estatutos, la reunión telemática, pero eso expiró el 31 de, que ahora lo vamos a ver en la página siguiente, eso expiró el 31 de diciembre del 21, ¿vale? Y a partir de ahí, para que en nuestras sociedades se admita esa reunión telemática, que puede ser bien por videoconferencia o bien hay una votación por escrito y sin sesión mediante correo electrónico que realiza el secretario, es necesario que se reconozcan expresamente los estatutos. Por eso, gran parte de nuestras sociedades han modificado recientemente los estatutos para permitir la reunión telemática, porque es muy interesante, yo creo que una buena fórmula de actuación. Bien, el estatuto del consejero. Es lo que yo os contaba antes. Oiga, amigo, usted es concejal, ¿vale? Usted representa un partido, pero aquí tiene una cuestión fundamental. Usted está aquí en un servicio público y con una finalidad fundamental de que funcione bien y de que salga adelante. Eso tiene que predominarle sobre incluso adscripción política. Habrá muchas cosas que usted podrá decirlas, pero las que puedan perjudicar a la sociedad, porque ahora veremos que usted tiene un deber de lealtad. Usted se puede meter en un lío si lo saca. Y además, por eso os digo antes, yo he dicho antes que es bueno que cobren, porque se están cobrando de alguna manera. Oiga, amigo, esto no es una actividad altruista, usted cobra por ello. ¿Me explico? Entonces, hay que tenerlo muy presente, porque hay una responsabilidad personal y patrimonial, y porque además hay una responsabilidad solidaria de los miembros del Consejo de Administración.
Y por lo tanto, ante cualquier decisión, salvo que se haya votado en contra y se haya quedado expresamente en acta, se responde de los demás. Bien, los deberes concretos los tenéis aquí, el deber de diligencia. No hacer nada que pueda perjudicar y la diligencia de un ordenado empresario, porque los abogados hablamos de la diligencia de un buen padre de familia, pues aquí se llama la diligencia de un ordenado empresario y el deber de lealtad. Y ahí es lo que yo os digo antes de revelación de secretos y demás, o incluso de intentar aprovechar personalmente la sociedad en tu propio beneficio, que te obliga a devolver los beneficios, es decir, los negocios propios dentro de eso. Fijaos que para eso es importante algo que se introdujo recientemente en el texto del Funcionario de la Sociedad de Capital, que es algo que hay que hacer previamente. Yo siempre lo he hecho en la primera reunión del Consejo de Administración, cuando se constituye, se acepta el cargo y se nombran secretario y presidente. Hay que hacerle al secretario una declaración expresa sobre incompatibilidades. Si no las hay, que no las hay, y si las hay, dejar muy claro, hay unos formularios y tal, en las que queda perfectamente claro que se participa directa o indirectamente, tanto ellos como personas vinculadas, en el capital de una sociedad con el mismo análogo, complemento o género de actividad. Eso hay que hacerlo en el primer consejo o cuando vayan renovándose cargos o vayan renovándose consejeros y puedan ir entrando. Esto, si queréis, hay formularios, hay de todo, no tiene mayor trascendencia, pero hay que hacerlo para evitarse. Bien, es lo último que quiero que veamos, la retribución, y creo que vamos... Bien, vamos casi exactos. Tenemos hasta las 2. Bien, ¿qué criterios hay? Pues oiga, el cargo de consejero, en principio es un cargo retribuido, se presupone o se considera retribuido y normalmente se paga. Y yo siempre recomiendo que se pague, entre otras cosas, para dejar clara la vinculación a la sociedad de ese consejero y su deber y demás. Que aunque lo tiene por ser consejero, sí también se le puede decir, oiga, amigo, que el que paga manda y la sociedad manda frente a cualquier otra interferencias externas, por muy políticos que sean. ¿Vale? Entonces, el régimen habitual es que se cobran dietas por asistencia, que deben ser establecidas por la Junta General de cada año y con validez de los ejercicios. Fijarla claramente cuál es esta remuneración y, por lo tanto, ir pagándola a los consejeros. ¿Cuál es lo habitual? Pues lo habitual es que los consejeros de las sociedades públicas cobran lo mismo que los otros concejales o políticos que intervienen en las distintas comisiones de la administración en la que están. Es lo habitual y así evitamos problemas y demás. Bien, con esto hemos acabado el esquema general de esta primera ponencia. La próxima vez veremos lo que son los órganos unipersonales, veremos los consejeros delegados, veremos los gerentes y demás. Bien, como digo, tenéis una circular, que es una circular especial que pondremos, la circular 1/2023, circular temática, y que la meteremos, se pondrá donde tengáis acceso a la documentación para que os la podáis descargar. ¿Vale? Entonces, gracias. Y luego aquí hay algo que pongo yo siempre que creo que es importante. Todo este tipo de cosas, las circulares, las ponencias, las conferencias, todo, lo tenemos en el Observatorio de la Gestión Pública. Aquí tenéis el enlace, que si queréis, yo creo que está incluso activo. Bueno, se puede, sí, lo es. Se puede entrar, que es este, y aquí tenéis todo este tipo de ponencias, de reuniones, de artículos y más. Vale, Ana, y sin más, yo creo que podemos iniciar, si os parece bien, al debate, a las consultas. El debate y las preguntas que se quieran hacer. Si alguien Pues quiere si alguien ha entendido alguna cosa, que me lo diga. Tenéis un canal aquí de preguntas y respuestas, o a través del mismo chat, o levantando la mano ya podemos daros si quiere paso. que levante la mano, se puede, ¿vale? Porque yo veo... Mira, Jordi Jimeno de San Cugat.
A ver, Jordi. A Jordi no le dejes que pregunte, ¿eh? Que se pregunta con bala. Jordi, ¿nos oyes? Hilda también. Tenemos aquí, a ver. A ver, Hilda. Hilda ha levantado la mano. No están activadas ni cámaras ni vídeo. Mira, Enrique, Sí. hay una pregunta de Elena Pascual que dice: ¿la clasificación de la empresa la hace primero el Pleno o la Junta? Yo entiendo que la clasificación es un acto administrativo, la tiene que hacer el Pleno. Otra cosa es que la haga la Junta y pueda valer, pero yo entiendo que es un acto administrativo que debe hacerlo el Pleno. Perfecto, ha puesto, ok. ¿Vale? Después Chema también, Chema Ruiz de Treviño, es que están Chema dice que nos tenéis silenciados. licenciado. Por favor, conectar las cámaras. Gilda, ¿tú nos oyes? A ver, Eva. Sí, Gilda está, Gilda. tiene la cámara también habilitada, sí, se la enchufa. Espera, que lo voy a... Vale, ahora. Ahora, perfecto. Ahora que me habéis habilitado. Venga. Vale, en el tema este que habláis de... Yo ahora mismo me encuentro que no tengo consejo, ¿vale? Porque hemos hecho una modificación estatutaria, ya ha estado en exposición pública, por lo cual necesito hasta el 26 de septiembre no tendremos junta donde se constituirá el nuevo consejo. Solo tengo junta general. Entonces, mi pregunta un poco iba vinculada. A mí me tienen que reelegir también, ¿vale? Como gerente, porque lo establecieron así y va con el acuerdo, con un artículo que tienen los estatutos donde establece la duración del consejo y del gerente, lo han vinculado ahí. O sea que, en teoría, mi nombramiento no estaría vigente. Pero relativamente... No, vamos a ver, tu nombramiento es un nombramiento de directivo mercantil y, por lo tanto, mientras no te cesen, tú estás ahí. Tú, sí, tú estarías como en funciones. Estoy en funciones. Y tienes unos poderes que estarán inscritos y tienes... Luego tú, yo te lo pondría al revés. Si hace algo, si no haces algo y perjudica a la sociedad, te lo puedes reclamar. No, vale, no. Otra cosa es que te limites a lo ordinario. No he acabado, Jesús. Enrique, no me has dejado acabar. Vale, el tema es que en teoría yo estoy en funciones, eso es correcto, pero no tengo consejo de administración, con lo cual hay cosas que no puedo decidir tampoco, igualmente. Pero en este término, es lo que tú decías del consejo anterior, del consejo de administración anterior, que va vinculado tiene la vigencia hasta un mes posterior a la constitución de la Junta General, en teoría estaría cesado, no oficialmente porque no hay el acuerdo de la Junta donde establece su cesamiento, pero sí que estarían en funciones o no. Esa es mi pregunta. ¿El Consejo de Administración? El anterior. Dices que le dan un mes desde la Junta General. Sí, desde la constitución de la nueva Junta General, que ya está constituida en julio. En julio. Luego, en teoría, con los estatutos está fuera. Estaría fuera, o sea, no tengo consejo de administración. Yo entiendo, vamos a ver, yo entiendo desde el punto de vista mercantil... Que no tengo. Pero vamos a ver, no tienes... Pero para lo ordinario, ¿habría algún problema que el consejero para temas ordinarios estuviera funcionando hasta que nombren al nuevo? Pero igualmente es mi caso, porque mi duración de cargo va vinculado a ese artículo 14 de la duración del Consejo de Administración. Entonces, yo sigo haciendo potestades de gerente, sigo haciendo con la misma responsabilidad y firmando, pero es un poco, yo lo que planteaba era modificar un poco lo que es, para no dejar en esta situación de stand-by a la empresa durante elecciones, cuando hay elecciones cada 4 años. No tiene sentido que el cargo del gerente esté dependiendo de eso. Sí. Claro, eso debería estar, y si quieres hablamos con quien haga falta. El cargo del gerente debería estar vinculado a que lo ratifique el nuevo consejo, pero mientras no lo ratifique el nuevo consejo, sigue funcionando.
O incluso es más, Hilda, es que no tendría que estar vinculado. No, es que claro, no, yo ya lo he trasladado al actual consejo, que no tengo, pero más o menos sabemos quién van a ser los nuevos, el nuevo presidente y tal. Yo Sí. he pedido que se desvincule esa situación de mi cargo a esta situación, ¿no?, de duración del consejo de administración, porque al final nos encontramos en una situación que actualmente no habría cargos de poderes para poder firmar. En teoría no Claro, podría. pero es que como decía mi padre, eso no es ni bueno ni malo, eso es un disparate. O sea, tú opinas como... Claro, eso es un eso es un disparate. Eso es dejar, y si hay y si no se constituye el pleno porque hay impugnación, porque hay no sé qué, porque no sé cuánto, es que no van a cobrar los empleados, es que sí hay que hacer cosas. Eso es un puro disparate, desde mi punto de vista. O sea que tú sí que consideras que lo lógico es que el cargo de gerente no vaya vinculado a la... Totalmente, totalmente, Que totalmente. me lo estaban debatiendo, bueno, la asesora legal externa que tengo, y al final he planteado la lógica de que una cosa no tiene nada que ver con la otra, No ¿sabes? tiene nada que ver, porque vamos a ver una cosa. Vamos a la empresa como un poco en situación de... Pero, Hilda, tú eres un cargo de confianza, un apoderado del Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración te nombra y te cesa cuando quiere. ¿Qué problema hay? Llegan los nuevos y no te le interesa, pues te cesan y chimpum. Pero hasta que lleguen los nuevos, tú sabes lo chiste aquel, mamá, ni se muere el papa ni cenamos. No, pues este era mi... ¿Sabes? Si Venga, a mí amigo. me podéis instituir cuando queráis, no tiene por qué ir vinculado con... Bueno, no, era para tener una opinión, otra opinión, ¿sabes? De como vosotros estáis... Yo sé que, Enrique, tú lo tienes todo esto muy por la mano, pues era un poco para manifestar mi opinión y un poco Sí, yo confirmar... estoy totalmente de acuerdo. Vale. Enrique, tenemos a Eva Bataller de Solgata Sí. en el chat de preguntas y respuestas, Sí. que no sé si, Eva, le damos paso o... A ver. Bueno, quería preguntar si el asesoría del Consejo de Administración lo pone en puntos suspensivos y pregunta si es una obligación en mayúscula. Vamos a ver, lo veremos en el otro día. Eva, el letrado del Consejo de Administración es obligatorio cuando hay unas condiciones de empleados, creo que son más de 50, cuando el volumen de negocios eran 250 millones de euros, lo tenemos por ahí, no me acuerdo la memoria porque cada vez la cabeza me va a menos. Pero sí, si reúnen las condiciones, es obligatorio que tenga letrado del Consejo de Administración, que puede ser el secretario o no consejero si es abogado. Pues ¿Eva? sí, está ahí, pero no, imagino que... Nada, perfecto. Era saber si Ahí tenía está. que ser distinto del secretario. No tiene por qué, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que el secretario no tiene por qué ser un abogado. Perfecto. Pero en ningún sitio diga que tenga que ser dos, ni que no haya obligación. Tú tienes que tener un letrado del Consejo de Administración si reúne determinadas circunstancias. Que seas secretario además, pues bueno, puede ser secretario o no consejero, pero el secretario puede ser un concejal sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Perfecto. Pues pasamos a Enrique, a Maite de Vipasa, que nos Sí. plantea... Sí, un momento. Aquí tenemos precisamente que nos dice, creo que es Cristina. Cristina Serra dice, el Consejo de Administración no es un órgano administrativo y si no hay cese de consejeros por la Junta General sigue la anterior. Sí, Cristina, pero el problema es que sí que tienen esa previsión en los estatutos. Y los estatutos tienen que cesan al mes de la Junta General. Luego, pues, a más de uno, yo es que creo que se han puesto una argollita al cuello en esos estatutos, ¿sabes? Venga, ¿quién? Maite de Vipasa comenta que una vez adoptados los acuerdos de ceses y nombramientos de consejeros y los cargos en el Consejo de Administración y hasta que se protocolizan e inscriben en el registro mercantil, quiere saber qué validez tienen los acuerdos de la nueva Junta y Consejo de Administración. Y quiere saber si es preciso que estén inscritos para que sus actos tengan validez y comentar, pues, por ejemplo, si el Consejo en este medio tiempo acuerda el cese y nombramiento de gerente, ¿sería válido? Yo es que no tengo claro
el nombramiento de consejeros sea constitutivo. Eso no lo sé, no lo tendría que mirar, pero yo creo que el nombramiento no es constitutivo. Tú eres consejero desde que aceptas el cargo. Precisamente para evitarse problemas de eso, te dicen que lo tienes que inscribir en 10 días. ¿Sabes? Luego, si estás tardando mucho más en inscribirlo, lo que estás es fuera de juego, probablemente porque no estás cumpliendo la norma. ¿Me explico? ¿Sabes? Entonces, pero yo lo miraré, pero yo creo que el cargo no es constitutivo. La responsabilidad es desde el momento en que se acepta. De todas las maneras, lo miraré y si quieres lo comentamos el próximo día. Pero yo no lo tengo, no tengo claro. ¿Sabéis lo que es la diferencia entre constitutivo y declarativo? Cuando una cosa es constitutiva, cuando la inscripción, si no estás inscrito no eres nadie. Mientras que es declarativa cuando el registro solamente declara cosas que ya se han producido, que se han constituido con anterioridad. De todas maneras, yo lo miraré, pero yo creo que desde el momento que aceptas el cargo, está. Pero claro, si está pasando mucho tiempo, ¿qué te estás pasando lo de los 10 días que tienes ahí, del artículo 240 y tantos del reglamento? Eso tienes que mirarlo. Sí, Maite te da las gracias, dice que ya también. Sí. Luego, siguiendo el hilo de las inscripciones, nos preguntan que si siendo indefinida la duración de los consejeros, tras una nueva corporación y en tanto no se inscriban las aceptaciones de los nuevos consejeros en el registro mercantil, si al primer consejo se puede convocar a los que ya han aceptado pendiente de sin inscripción y si es preciso que se haya renunciado a todos los anteriores consejeros para poder llevar a cabo la convocatoria. Vamos a ver. Yo entiendo que la Junta General lo que hace es primero cesar a los anteriores y luego nombrar los nuevos. Incluso muchas veces siendo prácticamente los mismos los que cesan que los que nombran, ¿vale? Luego lo primero que hay que hacer es convocar el Consejo de Administración y en el Consejo es el esquema que yo he hecho siempre. En el momento que convoco el Consejo de Administración se convocó a los nuevos, no a los viejos. ¿Me explico? Y los nuevos se constituyen como Consejo de Administración, nombran a su presidente y a su secretario, toman posesión y aceptan el cargo para tener más plazo. Pero la Junta General habrá cesado a uno, se habrá nombrado a otro. Luego los cesados están cesados. Lo que pasa es que sí que es verdad que tienen una ventaja los nuestros porque muchas veces casi son los mismos concejales. Y se dan por cesados y se dan por aceptados. Pero claro, eso puede tener problemas si no le han notificado el cese. Pero yo convocaría a los nuevos, lo tengo muy claro. Te da las gracias la persona que ha hecho la consulta. Ahora, ¿cómo vas a convocar a los viejos si tu Junta General los ha cesado? Ya te digo, el esquema es muy simple. Junta General cesa uno y nombra a otro. Inmediatamente se convoca Consejo de Administración en el que todos, porque además es una fórmula que prevé la legislación mercantil, todos se admiten constituirse en Consejo de Administración bajo la presidencia de tal y con el secretario tal. Aceptan el cargo, nombran presidente, nombran secretario, que antes era provisional, y ahora lo nombran con carácter definitivo, aprueban el acta de sección y al registro mercantil. Bueno, al registro mercantil no, escritura pública y registro mercantil. Eso es lo que he hecho yo siempre y lo llevo 130 años. Nunca he tenido el más mínimo problema. Enrique, en el chat hay otra pregunta, pero no, creo yo que no viene al caso, que es de María Antonia Salas, sí, que te pregunta por la composición de la mesa de contratación en un organismo autónomo local se ha de constituir de acuerdo con la disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, previsto para las entidades locales. ¿O consideras que sería la normativa general, esta la interpretación de los servicios jurídicos del ayuntamiento, y también si los informes de contratación preceptivos le corresponden a los funcionarios de los servicios jurídicos municipales, así como deben ser estos funcionarios que ejerzan la función de vocal jurídico de la mesa? Pero esto es de contratación. Claro, por eso te he dicho que es de otra cosa. No te preocupes, que te lo pregunta. Te preocupes, tomamos nota de la pregunta y te lo contestamos. ¿Vale? Claro.
¿vale? ¿Os parece? Ah, Venga, Ángel más Custodio, desde les Illes Balears, te lo plantea como pregunta o reflexión, ¿no? Vale, pues María Antonia, no te preocupes que luego te llamo y lo comentamos, ¿vale? A ver, más preguntas. Sí, te da las gracias. Nada, Cristina. Bueno, Cristina Serrano, que interviene. Solamente, no sé si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí, te oímos, Cristina. Sí, nada, solamente corroborar lo que ha dicho Enrique, que en mi experiencia, bueno, también creo que en el momento en que se produce la aceptación del cargo por parte de los consejeros, su actuación ya es eficaz, se convoca el primer consejo y luego, pues, en todo caso, Claro. son los trámites en el registro que se pueden demorar bastante tiempo y la experiencia es que, de hecho, se demora mucho tiempo Sí, el pero trámite de Cristina, inscripción. tú tienes que presentarnos a los 10 días. Aunque luego Sí, muchas veces no claro. pasa nada. ¿Sabes lo que te digo? Sí, que está el plazo, pero vamos, el otorgamiento de la escritura o la elevación a público de los acuerdos. Pero vamos, esto está hablado muchas veces con el secretario del Consejo, que es el secretario general del Pleno, yo soy la vicesecretaria y siempre hemos coincidido en considerar que tiene ese carácter ya constitutivo la aceptación y hacemos ese trámite que tú decías, Enrique, Claro. de que conste la aceptación del cargo por parte de todos los nombrados. Claro, si te pasas de plazo, lo bueno que puedes hacer es que al primer Consejo de Administración Constitutivo que vuelven a aceptar, toman posesión y aceptan el cargo. Entonces no te plantea el problema, ¿sabes? Sí, aquí vamos, nunca ha habido ningún problema, no ha sido necesario hacer eso y vamos, de hecho, el registro no ha puesto nunca ningún inconveniente. Por eso te quiero decir, es que lo que sí que es verdad es que el registro, la ley mercantil, que ya habrá tenido muchos problemas de eso, por eso te pone un plazo tan perentorio de 10 días. Porque no vamos a estar en el limbo demasiado tiempo. Sí, claro. Bea Bisbal, desde el SILME Menorca, nada, siguiendo la misma línea, plantea si el cargo del consejero delegado es declarativo y no es constitutivo y, por consiguiente, si desde que ya acepta el cargo puede ejercer sus funciones, plantea si no es necesario esperar a la inscripción del cargo en el registro mercantil y, por tanto, firmar todas aquellas cuestiones desde el momento de su nombramiento. ¿Cómo? Espera, que no he entendido eso último. Vale, ella quiere saber si es necesario esperar a la inscripción del cargo en el registro mercantil, ¿vale? Y, por tanto, firmar todos los temas desde el momento de su nombramiento. Vamos a ver, yo entiendo, y igual que lo que estaba diciendo ahora Cristina, la descripción no es constitutiva. ¿Sabes lo que te digo? Yo, si fuese consejero, iría actuando, aun cuando tarden, porque como dice Cristina también, tardan mucho en inscribirte. Lo que sí que intentaría es mantener el tracto. Me explico. Si quiero hacer algo que luego va a ir al registro mercantil o de propiedad, yo primero presentaría a la inscripción, porque es la fecha. La fecha, dice el reglamento mercantil, será el del asiento de presentación. ¿Vale? Cuando luego te lo escriben con fecha del asiento de presentación. Luego, si yo tuviera imaginaos que hacer cualquier acto o negocio que vaya al registro, lo primero que yo haría sería presentar mi nombramiento. Y cuando esté presentado en el registro, ya poder hacer y presentar. Pero por lo menos dejar de alguna manera es reanudar ese tracto. ¿Me explico? Que si luego el registrador tiene que ver un apoderamiento o cualquier cosa, oiga, amigo, primero que lo haya escrito y una vez lo escrito, al momento siguiente, ¿me explico? Es decir, que lleven ese orden, que primero sea el nombramiento y luego sea cualquier otro acto. No primero acto antes del nombramiento, porque entonces, como lleva fecha y hora anterior uno que otro, tú no eres, ¿me explico? Y puedes tener problemas. Luego, siguiendo a Ángel Custodio, desde Illes Balears, bueno, plantea, reflexiona o te quiere comentar que si la necesidad o no de elevarlo todo a documento notarial en relación a las inscripciones en el registro mercantil de las actuaciones de las sociedades mercantiles.
que lo considera que si no lo podemos entender como un gasto para la administración local. Yo es que ahí hay un problema, Ángel, y es el que yo veo. Fijaos que el reglamento de registro mercantil habla de se inscribir. Hay 3 tipos de documentos a presentar en el registro mercantil: los mercantiles, los administrativos y los judiciales. Y cada uno de estos estará representado deben estar firmados por la persona que esté habilitado o tenga el carácter de fedatario público. Lo habitual es que sea un notario para los temas mercantiles y lo habitual es que para los administrativos sea un secretario. Fijaos una cosa, yo ya he escrito muchas reparcelaciones con certificados administrativos y luego las interlocutorias de los juzgados de los secretarios se inscriben directamente en el registro, en los distintos registros. ¿Qué pasa? Que el problema es determinar la naturaleza del documento y a lo mejor hay documentos que los podría firmar un secretario, pero no está claro que eso sea un acto que deba firmar un secretario de administración, no sea un documento administrativo y sea un documento mercantil, por mucho que lo realice un ayuntamiento. Y ahí podemos tener problemas. ¿Me explico? Porque fijaos que incluso hay un ejemplo muy típico, que es la reanudación de tracto administrativo por certificado administrativo, que el que reanuda tracto es el mercantil, por mucho que sea del ayuntamiento. Pero eso sí, te piden el certificado administrativo del secretario. Luego, de alguna manera, te están diciendo, sí, usted podrá decirme lo que quiera y me hará fe, pero el procedimiento tiene que hacerse aquí. Es decir, es que eso es un problema, Ángel, que si quieres luego lo hablamos, puede ser la calificación del registrado te diga, oiga, esto no es un documento administrativo, luego esto tiene que venir a través de fedatario público mercantil, no de fedatario público administrativo. Ese puede ser el problema. Pero bueno, es cuestión de iniciar una guerra a ver hasta dónde se llega. Siguiente pregunta, ¿sí? Miren, quiere saber si es la Junta la que nombra a los miembros del Consejo de Administración y sus sustitutos, la posibilidad de inscripción al sustituto en el registro mercantil. Y eso puede pasar. Sí. La pregunta concreta es, ¿se puede inscribir al sustituto en el registro mercantil? Pues eso no lo he visto en la vida, lo miraré, pero habría que verlo, No lo sé, miren, me lo apunto y además, como en el grupo jurídico tenemos registradores mercantiles y demás, pues ya te digo, eso no lo he visto nunca, ¿vale? Lo tengo aquí apuntado. El miércoles que viene lo veremos, ¿vale? Quieren saber si es cierta la siguiente reflexión, ¿no? Que si puede no existir consejo de administración, si la no existencia de consejo de administración sería causa de disolución de la empresa por paralización de sus órganos sociales. En principio sí, con la legislación mercantil en la mano sí, claro. Efectivamente, ya lo hemos visto antes, que es un órgano necesario. Un órgano necesario si lo prevén los estatutos, porque los estatutos pueden prever administradores y no consejo de administración. Pero si en una sociedad está claro que necesitas un órgano de deliberación y un órgano de ejecución, y el órgano de ejecución no existe o está paralizado, ¿cuál es una de las causas de liquidación? El cese de las actividades ordinarias de la sociedad. Luego sí, podría ser un problema. A lo mejor, si nadie protesta, no hay nada, pero si hay algún accionista que insta la liquidación, pues podría serlo. Y más si es un órgano administrativo, podríamos tener problemas, ¿sabes? Siguiendo, Enrique Mabel, desde Procasa, nos comenta que entiende que en el caso del nombramiento del consejero delegado, el mismo no surtirá efecto alguno hasta que esté inscrito en el registro mercantil. Yo entiendo que el consejero delegado sí, pero porque eso es una delegación específica. Luego, el consejero delegado lo veremos en la próxima jornada. Y veremos el procedimiento, que es un procedimiento muy específico, que hay registros que lo mantienen y registros que no, porque la ley te deja muy claro, salgas el consejero delegado, voten los demás, entre el consejero delegado, acepte el cargo, apruebes el contrato, firmes el contrato, anéxese al acta. Es decir, que lo veremos el otro día, hay un procedimiento muy característico del consejero delegado. Y efectivamente sí que es cierto que
que las delegaciones de carácter permanente de facultades deben ser inscritas en el registro mercantil. Para que tenga... ¿Por qué? Pues porque en teoría si se hace eso, la gente, el registro mercantil no es sino un elemento de publicidad. La gente tiene que saber con quién está tratando y si este tiene poder para hacer eso, ¿no? Y a ver, Elena. a ver, ¿dónde la ves tú, Elena? Ok, si es un órgano necesario, sí, vale, es una afirmación. Sí, Elena, claro que es un órgano necesario. ¿Alguien más? Ya llevas bastantes, ¿eh? Pero si alguien más tiene alguna duda, cuestión que plantear. Pues bueno, Yo si creo que no está hay bien, ¿no? nada, Porque sí. si no hay nada, bien. Como digo, tenéis, os mandaremos la ponencia, el PowerPoint que hemos seguido, y tenéis también las dos circulares. Cualquier duda que os surja, nos lo decís. De todas maneras, de aquí a 15 días nos vemos y vemos los órganos unipersonales. Estas dos preguntas que me he apuntado las miraré, porque la verdad es que no se me han planteado nunca, pero bueno saberlo, ¿sabes? Esto, el derecho se aprende por sedimentación, aprendiendo cosas que te van trayendo y no sabes ni de qué van. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿vale? Si nadie tiene ninguna cosa más, cerramos esto y un mensaje nuevo, a ver, que yo veo aquí. Nada, se dan las gracias. Vale, pues nada, lo dicho. Gracias a todos por la paciencia y bueno, nos vemos si queréis de aquí a 15 días, ¿vale? Gracias, Enrique. Hasta la próxima. Nada, de todas